La Honorable Cámara de Diputados de la Nación, presidida por el doctor Sergio Massa, les da la bienvenida a todos los presentes. El diputado nacional Alberto Asef, junto con la Dirección General de Cultura y Museo, nos invitan a esta jornada de disertación y exhibición de fotografías y objetos regionales, bajo el título de Lezama, Patrimonio Histórico, Cultural y Turístico. Queremos agradecer esta tarde la presencia del diputado nacional Alberto Asef, el diputado provincial mandato cumplido Julio César Alfonsín, la familia Piccolo, descendientes del poeta Pedro Bolocchi, y a todos los presentes. Muchas gracias. Para comenzar con este recorrido histórico y cultural del partido de Lezama, provincia de Buenos Aires, le daremos la palabra al propulsor de este encuentro, el diputado nacional Alberto Asef. Adelante. Bueno, nuevamente buenas tardes a todos. Gracias, señora locutora. Agradezco la presencia en este viernes tan gélido de Buenos Aires, de todos ustedes. Hubo dificultades en cuanto al horario. Parece que hubo un desajuste en ese sentido, que se hablaba de las 4:30 y nosotros así invitamos y ellos en la seguridad de la Cámara tenían registrado 5:30. Pero más allá de eso, acá estamos, somos los que estamos y bienvenidos todos. Muchas gracias a Laura López por haber promovido, porque en realidad la gran promotora es ella, de este encuentro cultural, de este encuentro con lo que es el distrito más flamante, entiendo, de la provincia de Buenos Aires, el distrito de Lezama. Y gracias por estar presente acá, el diputado provincial, mandato cumplido, Julio Alfonsín, que es el autor, el promotor, el impulsor de la ley que finalmente se sancionó en la legislatura bonaerense, que dio lugar a la creación de este distrito de Lezama. Distrito que yo conozco desde chico, cuando pasaba para Mar del Plata o venía de Mar del Plata, que alguna vez nos deteníamos ahí y que doy fe que, sobre todo después de la autonomía, ha ido creciendo, se ha ido desarrollando, tiene una identidad y sobre todo eso fundamentalmente, tiene una vocación de parte de todos los lezamenses. No sé si está bien el... una vocación de ser. Y el que tiene vocación de ser termina siendo. Eso es lo que ocurre con Lezama. Además, entiendo también que, y es importante recalcarlo, no ha quedado, o por lo menos no es lo que yo he percibido, un resabio de resentimiento en Chascomús por esta situación de lo que podríamos llamar desgajamiento del distrito de Lezama. Los he visto interactuar, estar presentes. Yo estuve en Chascomús hace poco, en marzo, y hay una buena convivencia, se sienten como partes de una misma comunidad, aunque bueno, tiene Lezama su autonomía. Este es un encuentro cultural. Agradezco a la Dirección de Cultura de la Cámara por la receptividad para poder efectuar esta jornada. Yo no soy el indicado para exaltar todo lo que significan los rasgos identitarios de Lezama, sino que para eso están el diputado y la señora López, que a su vez me une con ella una comunidad de identidad política partidaria que acá cuando entramos a estas puertas y las traspasamos, las dejamos de lado porque acá es otra la cuestión que nos convoca. Muchas gracias y le dejo la palabra a la señora Laura López. Muchas gracias, diputado. Ahora sí comenzaremos a recorrer el partido, su historia, su cultura, sus atracciones turísticas,
cómo comenzó a gestarse Lezama y cómo es hoy este partido con tanta historia. Le damos la palabra a la docente Laura López, que nos mostrará los comienzos y la historia del partido de Lezama. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, creo que casi todos ustedes, o todos, conocen, pasando hacia la zona de veraneo, nuestro partido, y quizás gracias. Y quizás lo que llame mucho la atención a todos es que para algunos es Lezama, para otros es Manuel José Cobo, o Estación Lezama y el pueblo de Manuel José Cobo, y de hecho a nosotros mismos por mucho tiempo nos ha creado un poco de confusión, aún en los documentos de identidad, etcétera, porque quedaba medio indefinido el nombre de nuestro partido. Pero los voy a remontar un poco históricamente, sin querer ser historiadora, pero para que tengan más o menos idea de dónde nace el origen del nombre de nuestro pueblo. El partido de Chascomús existía desde 1808 y estaba dividido en varios cuarteles. Era típico de los fortines de la época, ¿no?, que se dividieran en cuarteles. Nosotros teníamos principalmente la zona del cuartel noveno, que era muy rico, donde había muchos estancieros importantes de la capital federal, entre ellos don Gregorio Lezama, que era propietario de unas tierras muy importantes en el partido, en el que actualmente es partido de Lezama, en el partido de Chascomús. Y él, como visionario de la época, como fueron muchos de los personajes de ese tiempo, sugirió al presidente Mitre en ese tiempo de crear nuevos partidos en el sur de la provincia para poblarla, para rendirla más productiva, y también porque se acercaba el ferrocarril del sur, que se llamaba en ese tiempo actual Ferrocarril Roca. Entonces, este filántropo donó tierras para el ferrocarril, para la estación Lezama, que justamente lleva su nombre, y para algunos edificios públicos que él consideraba que tenían que rodear esta estación de trenes, como la plaza pública, y lotes que tenían que estar indicados para los edificios públicos de la futura localidad. Se tramita la reglamentación para que se dé origen a un nuevo partido. Fue cuando se genera el partido de Viedma, ¿no?, el famoso partido de Viedma, discutido si era Viedma o Viedma, pero bueno, ese es el nombre que eligen darle. Pero esa ley tenía requisitos de cantidad de habitantes que en los años no se cumplieron, o al menos, según Chascomús informaba, no se cumplieron, pero en realidad era una zona muy poblada, pero era una zona rural. No había un asentamiento urbano, digamos, que lo definiera. Entonces, las tierras vuelven a pasar al partido de Chascomús, dejando sin efecto, derogándose la creación del partido de Viedma, y con el tiempo la viuda de Lezama vende esas tierras primero a una compañía inglesa y luego las adquiere Manuel José Cobo, que también es otro visionario que sueña con un pueblo, con una identidad. Por eso ustedes verán que en la historia de Lezama está continuamente reflejado estas personalidades visionarias, también los que vendrán luego. Bueno, se empieza a formar, a constituir el pueblo de Manuel José Cobo, con más o menos 4 manzanas alrededor de las estaciones de tren, y es allí que se constituye este pueblo, pero queda siempre, digamos, como parte de Chascomús. Todavía no tiene la definición de distrito. Manuel José Cobo después decide hacer una lotización y allí vemos que intervienen nuevos habitantes en esta zona, que son las familias del ferrocarril,
que vienen a enriquecer una identidad netamente agraria hasta ese momento, ¿sí? Porque obviamente todo partía desde las estancias y el trabajo ganadero. Estas personas que llegaban con el ferrocarril tenían otra dinámica social. Ya aparte de las horas de trabajo tenían, no sé, las distracciones como el interés por el fútbol o por otras recreaciones que hacían que se asociaran y se generaran actividades como clubes, etcétera, que van tomando forma en el partido. En el 1917 surge algo que es lo que luego va a dar forma a una sociedad más organizada, que es la sociedad de fomento, que cumple muchísimos roles, que ustedes van a notar como esta sociedad de fomento creada en ese tiempo, hoy transformada en diferentes asociaciones de la actividad civil, sigue existiendo bajo otros, cada una con su nombre. Por lo tanto, demuestra que es una actividad dinámica en la mentalidad de la gente del distrito de Lezama. La sociedad de fomento se ocupaba primero de organizar la educación en primer lugar, porque era una gran preocupación de los nuevos habitantes, porque tenían una sola escuela rural en esa época que llegaba hasta el 4º grado. Entonces era organizar la actividad educativa, las actividades recreativas, deportivas. Nace el primer club que se llama Manuel José Cobo, en homenaje al fundador de la lotización, que existe actualmente, ya tiene 102 o 103 años creo, en este momento, que obviamente ha ido creciendo en sus actividades, aparte del fútbol tiene un campo de deportes, atletismo y bueno, muchas áreas más que después vamos a seguir viendo. También se funda el primer periódico que se llama El Fomento, o sea que empieza a haber toda una inquietud sobre lo cultural y lo deportivo y lo social, que ya no era solamente, digamos, personas que habitaban un mismo territorio y que se asociaban solo para comerciar. Eso es muy importante, este punto, porque es lo que va a mostrar a lo largo de estos 100 años que una sociedad cuando tiene objetivos en común y se organiza y mantiene firmes esos objetivos, puede desarrollarlos e ir mutando con el tiempo hacia nuevos desarrollos, ¿no? Bueno, la sociedad de fomento que se transformó luego en varios clubes, varias instituciones, como por ejemplo Bomberos Voluntarios o la Cooperativa de Electricidad, que empezó como cooperativa de electricidad, pero hoy en día es uno de los motores productivos de nuestra localidad porque brinda servicios desde electricidad, agua potable, cloacas, un banco ortopédico disponible para todos los asociados y una empresa de sepelios que cumple un rol social muy importante en nuestro pueblo. Se destacan a lo largo de este siglo diferentes personalidades de la cultura de la sociedad de Lezama que tuvieron origen exactamente en esa sociedad de fomento, en esos primer Club Cobo, del cual luego se desprende el Club Independiente, el Club Eltero, academias de teatro, de danzas, de música, el coro polifónico, la orquesta escuela. Y entre las personalidades que se destacan en este primer periodo de Lezama, cuando era Manuel José Cobo, o Estación Lezama, digamos, cabe recordar a la señora Niní Daza, que nos dejó durante la pandemia, y que fue una mujer precursora de las letras, de las artes, de la política, locutora, escritora, una mujer realmente brillante para su tiempo. Entre otros, el poeta Pedro Bolocchi, que es un orgullo que en cada evento de la cultura folclórica argentina esté presente,
que su poesía gauchesca sea estudiada en las aulas de letras por su particularidad y que están en la muestra que ustedes luego podrán ver adelante. También escribía letras de canciones que fueron musicalizadas por músicos muy reconocidos del folclore argentino. Otra persona que quisiera destacar, que se incorporó más tarde a la actividad cultural y autonomística de Lezama, es Gustavo Giordano, un reconocido director de teatro y hombre de las artes a nivel provincial. Fue director en Mar del Plata del Teatro Provincial, que no es nacido en Lezama, pero que muchos años atrás nos visitó, le encantó y se quedó, se enamoró de Lezama y con su esposa Laura se hicieron parte de nuestra ciudad, interesándose en la autonomía, en la cultura, creando un teatro que se llamó La Forrajería. Y luego siempre estuvo pendiente de todo aquello que podía enriquecer a los lezamenses. Así que para Gustavo también vaya nuestro reconocimiento por todo ello. Muchas gracias. Parte fundamental de la historia de Lezama tiene que ver con la ley de autonomía, que marcaría un antes y un después. Para conocer sobre ella le vamos a dar la palabra al diputado provincial mandato cumplido, Julio César Alfonsín, que nos contará de la promulgación de la misma. Adelante. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias, Laura, por la invitación. Muchas gracias, diputado Alberto Asef, por ser anfitrión y permitirnos a los lezamenses estar aquí en esta sala del Congreso. Y yo muy brevemente voy a tratar de ser breve porque voy a dar lectura nada más a un documento final de la disolución de la Comisión de Autonomía cuando, cumplido su objetivo, dijo: las urras dio un beso al cielo, logramos el objetivo y cada uno a sus tareas, a crear y a planificar el futuro al constituirnos como el municipio número 135 de la provincia de Buenos Aires. Pero previo a ello, quiero hacer algunas breves reflexiones. En primer lugar, que este proyecto de ley fue posible gracias a la existencia de la democracia. Sin democracia, estos sueños son de imposible cumplimiento. En segundo lugar, gracias a la democracia, dado que hoy estamos en uno de los poderes de la democracia como es el Congreso de la Nación, porque en la legislatura de la provincia de Buenos Aires fueron más de 3 años el ir y venir en un trámite parlamentario duro, discutido, que quizás ustedes hasta lo vieron por televisión porque llegó a las primeras planas de los medios, y gracias a la política, cuando a veces está tan vilipendiada, tan criticada, la política permite en esta democracia tan imperfecta, pero como bien se ha dicho, hasta ahora no se ha creado otro sistema mejor o que la supere, la política permite este tipo de cosas. Y brevemente hay algunos que dicen la política es el arte de lo posible. Y esa frase a mí no me convence mucho porque es una especie de la teoría de la resignación. Yo prefiero, me inscribo entre quienes se refieren a la política como aquella actividad noble que, llevada adelante al influjo de sueños, de grandes ideales, con pasión en el tiempo, permiten transformar la realidad para la felicidad de los pueblos. Y este proyecto de ley, me emociono cuando lo recuerdo, un 22 de diciembre del año 2009, logró que en la plaza del pueblo de Lezama los ciudadanos y las ciudadanas de Lezama se abrazaran y lloraran de felicidad. Que eso ocurra en democracia no ocurre todos los días. Por eso, viva la democracia y viva la política con mayúsculas. Y por último, antes de
de pasar a dar lectura a este documento que los va a ubicar de alguna manera en cómo se desarrolló y cómo fueron las instancias. También un reconocimiento a los partidos políticos, porque sin ellos, sin esos mediadores, esto hubiera sido imposible. Y acá hubo mediadores de las dos fuerzas políticas más importantes de ese entonces, el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical, que se pusieron de acuerdo para trabajar juntos para lograr un objetivo. Y además, y finalmente, la participación de un pueblo. Todo proyecto que no tenga un pueblo atrás está destinado al fracaso. ¿Por qué Lezama pudo ser posible? Porque detrás de él hubo 5 generaciones de lezamenses que a lo largo de muchos años lograron luchar, pujar hasta lograr su objetivo. Nuestra participación, la última, la que a mí me tocó integrar y la que pude dar una contribución, fue la última de muchas etapas. Esta última etapa se inició en el año 1994 y tuvo 15 años, 7 meses y 9 días desde que se conformó la comisión hasta que se logró la sanción definitiva de la ley. Y ese día, cuando se disolvió la comisión, en agradecimiento, la comisión ofreció este texto, que se los leo, son 5 carillas, espero sepan comprender. El jueves 19 de mayo asistimos a la última reunión con carácter de cena de camaradería de la Comisión Permanente Pro Autonomía de Lezama y su zona de influencia. Distintas son las sensaciones, los recuerdos, los sentimientos que se cruzan en nuestra memoria, al tiempo que una profunda emoción por la lucha de tantos años, de tantas personas, para poder ver hoy que el sueño de más de 5 generaciones de lezamenses es realidad. Es un tiempo de festividad, de agradecimiento, de reconocimiento. Todos juntos hemos podido cambiar la historia. Pero sería impropio no hacer una pausa en el momento final a fin de efectuar algunas reflexiones sobre estos años de lucha. Un día de mayo de 1994, a instancias de la Cámara de Industria y Comercio que presidía don Miguel Otero, nos reunimos en el Salón Cultural quedando conformada la primera comisión. Su presidente, don Rodolfo Escala, secretaria Berta Duto, vocales Julio César Alfonsín, Edgardo Caíñas, Pedro Echeverría, Luis Atric, Mario Invernici, Nilo Moretti, Hugo Piperno, José Refta, Emilio de Arenaza, Susana Mercury. Esa comisión tuvo la misión fundamental de construir el proyecto y su tarea, que llevó 6 meses, fue la ejecución del estudio de factibilidad de la autonomía del partido de Lezama. Al trabajo en sus comisiones se sumó el aporte de Lalo Arispe, Tocho Echeverri y Pedrito Echeverría. En esa fase arquitectónica hubo un punto central, la hipótesis del municipio según su zona de influencia. Para ello se tuvo que reformular el espacio territorial, modelando un nuevo municipio según las relaciones de vecindad. Hubo discusiones sobre esta hipótesis, pero saldadas las mismas, la comisión avanzó con un proyecto racional con serias posibilidades de convertirse en ley. El proyecto, que además llevaba en sus entrañas el carácter de restitución histórica, contando con un capítulo exclusivo a tales efectos, además una reseña de los movimientos autonomistas. A la tarea de presentación ante la dirigencia de Chascomús y la provincia siguió luego la etapa de instalación en todos los niveles, años 1995 y 1996, y por supuesto la de lograr que un legislador estampe su firma y lo presente en la legislatura de la provincia. En el orden local los resultados se vieron prontos, luego de la tarea de difusión en las principales instituciones de Chascomús, intendente, concejales, sociedad rural, Cámara de Comercio, entre otras, siguió una conferencia de prensa en el seno del Honorable Consejo Deliberante. Habíamos logrado el primer paso. Chascomús conocía de qué se trataba. Una vez más, Lezama trabajaba por su restitución histórica. En mayo de 1997, el Consejo Deliberante aprobaba la resolución 752, otro paso importante toda vez que el órgano deliberativo por unanimidad reconocía la legitimidad de la lucha. A partir de 1998, la Cámara de Diputados toma conocimiento de la presentación del proyecto de ley. El diputado Tomás Sioca, de la Unión Cívica Radical, retoma la posta de 1973 y postula una vez más el reconocimiento de Lezama como nuevo municipio. Fue misión de la comisión, ahora presidida por Berta Duto, ante la desaparición física de don Rodolfo Escala,
la de continuar las gestiones en el ámbito legislativo. En el año 2000, los senadores Eduardo Sigal y Raúl Baldino, el FREPASO primero y este último de la Alianza, impulsan la iniciativa en el Senado. Y Eduardo Sigal reitera una vez más la presentación ante el no tratamiento en el año 2002. Pese a los resultados desfavorables del trámite parlamentario, no nos desalentábamos. Estábamos convencidos de que íbamos a llegar días mejores, quizás porque siempre perseguimos la consigna de que solo vence y convence el que está convencido. En el año 2003 fue otro avance más en el orden local. El Consejo Deliberante declara el año de la autonomía de Lezama por una feliz iniciativa de la concejal Claudia Raciati. En el año 2015, la estrategia trazada por la Comisión en el sentido de avanzar en el orden local todo lo posible en cuanto a su entendimiento rinde sus frutos. La labor de nuestros concejales de aquel entonces, Bernardo Ampo, Oscar Carreras, Diego Laborde, José Pisani y Margarita Villalba, fue sobresaliente. La creación de un ámbito de análisis y discusión entre las comunidades y la contratación de un estudio por el propio Consejo Deliberante culminaba con una serie de actos propios de las instituciones de Chascomús que eran el aval institucional al futuro proyecto de ley. En el año 2006, el diputado Julio Alfonsín presenta un nuevo proyecto de ley, una vez actualizado el estudio de factibilidad y en base al informe del grupo de profesionales denominado Terratorium. Los hechos vividos a partir de ese momento son por todos conocidos. Quizá merezca destacarse el amplio grado de apertura y participación que dio lugar la nueva comisión con la Junta Ejecutiva años 2004-2006, conformada por Hernán Allen, Marta Díaz, Gustavo Giordano, Marcelo Raciati y Daniel Zurdo. Y la siguiente, integrada por Hernán Allen, Gladys Felicetti, Gustavo Giordano, Daniel Godoy y Luis Atric. Además de la tarea de instalación del tema por los medios nacionales, con movilizaciones como la de Semana Santa en los años 2007, 2008 y 2009 que todavía están presentes en nuestra memoria, labor por la que se contó siempre con el decidido apoyo de los medios locales. A esa convocatoria se sumaron los lezamenses con ocupaciones en la ciudad de La Plata, María Silvina Ollamburo, Luis Cura, Carlos Aníbal de Nigris y Julio Prado, que no duraron en ponerse a disposición de la comisión y acometieron junto con contactos y gestiones en ambas cámaras, siempre generando el mejor de los climas y predisposición de ánimo. Teníamos la aprobación en diputados del año 2007, en el Senado con modificaciones en el año 2008 y todo hacía presumir la ratificación en diputados a partir del año 2009. Las circunstancias políticos electorales derivaron en una primera postergación para después del acto comicial del 28 de junio y luego un pedido de la dirigencia de Chascomús al gobernador conlleva una postergación más y pone en duda su tratamiento definitivo. Es ahí donde se produce un hecho social sin antecedentes. El pueblo de Lezama salta a la ruta como un resorte y durante 4 meses, todos los fines de semana, manifiesta con dignidad y coraje la necesidad del tratamiento del proyecto. Hombres, mujeres y niños de distintas edades ponen de evidencia la necesidad de hacer justicia y expresan la dignidad de un pueblo dispuesto a no bajar los brazos y exigir justicias. Sus convocantes y organizadores se denominaron autoconvocados y fueron conducidos por el padre Juan Carlos. Hasta aquí algunas pinceladas de lo acontecido a partir del año 1994, una lucha de más de 15 años. Pero no seríamos realmente justos si no dijésemos que antes de esa gloriosa etapa hubo precedentes fundamentales. En ese sentido, el año 1973 merece un párrafo especial porque constituyó el antecedente más importante, logrado que el proyecto de ley Restitución del Partido de Viedma se aprobara en la Cámara de Diputados, proyecto del diputado Jorge Nelson Rizo del Frejuli. Para llegar a esa instancia y lograr ese valioso antecedente de carácter legislativo, hubo un conjunto de hombres y mujeres que se organizaron. Aquella comisión, según acta, tuvo un presidente honorario, Néstor Aparicio, un presidente, Rodolfo Escala, vicepresidente, Ángel Raciati, secretario, Ricardo De Berti, vocales, Nilo Moretti y Alberto Pilo, participando en su reunión constitutiva el padre Luis Mario Larcade, Néstor Soto, Alberto Nonis, Aníbal Aval, Luis de Arenaza, Edilma Moretti, Hugo Lazarte, Alberto Rebullida, Margarita Ampo de Inigris,
Jorge Arato, Juan Crestía, Lidia de Migliora, Víctor Caputo, Alba Laborde, Adriana Caputo, Pedro Echeverría, Pedro Urruti, Roberto Migliora, Hugo Palacios, Miguel Rivero, Osvaldo Negrín, Juan Carlos Albert, Arnaldo Rodríguez, José Benini, Víctor de Nigris, Manuel Prado, Hermilio de Arenaza, Daniel Rodríguez, Franco Gerlotti, Isabel Larrumbe, Guillermina Rigole, Víctor Vidar, Narciso Zamboni, Eduardo Zamboni, Carlos Páez, Miguel Aval, Carlos Miller, Enrique Parisei, Daniel Parisei, Enrique Piccolo, César Palacios, Roberto Philip, Antonio Prícolo, Obdulio Peralta, Alberto Begnaborde, Juan Díaz, Victorio Bardiero. A ellos, los fundadores de ese momento, y a tantos otros, a quienes los antecedieron, los hombres y mujeres de 1925 y 1962, el recuerdo y reconocimiento eterno. El esfuerzo constante, paciente y profundo de más de 5 generaciones con un sueño compartido, hoy es realidad. Les ama, mayo de 2011, Junta Ejecutiva Comisión Pro Autonomía. Muchas gracias. Seguimos con este encuentro conociendo al partido de Lezama y llegó el momento de hablar de Lezama hoy, su cultura, sus atracciones turísticas, su situación actual. Volvemos a darle la palabra a Laura López para que nos cuente sobre esto. Muchas gracias. Bueno, cuando al principio les dije que esto tenía que ver con hombres visionarios y que esto era dinámico, escuchando al doctor Alfonsín con la pasión que nos relata esos momentos históricos de la autonomía y todo el elenco de personas maravillosas que él nombró, se dan cuenta que es una continuidad. Desde hace un siglo hasta esta parte se caracteriza por tener una continuidad de aquellos dos visionarios iniciales, Lezama, luego Manuel José Cobo, con la incorporación de las familias, como decíamos, que llegaron en un segundo momento al pueblo por el ferrocarril. Tuvimos también un enriquecimiento local con las familias inmigrantes, principalmente de origen italiano, español y suizo-alemán. Y todas estas familias, las cuales el doctor Alfonsín ha elencado en este momento en el documento de la autonomía, estaban presentes la mayor parte de ellas en aquellos tiempos, fueron parte integrante de la Junta de la Autonomía y muchas de ellas aún tienen sus familias en el partido y son gente activa en la vida social y cultural y en el desarrollo del pueblo. Por eso es que les decía que veo un nexo, ¿no?, desde aquellos dos visionarios iniciales, desde el 73, con los primeros autonomistas, hasta el momento de la proclamación de la Ley de la Autonomía, que relató el doctor Alfonsín. Y lo veo hoy en día, cuando nosotros en este capítulo lo llamamos la situación turística actual o el desarrollo turístico, no es que vino una empresa multinacional que hizo un emprendimiento turístico como suele verse en algunos países de Latinoamérica o del Caribe. Aquí son los mismos descendientes de esos emprendedores del siglo pasado que, además de una producción agropecuaria de excelencia, y con el orgullo que los caracteriza de la pertenencia a nuestro distrito, están desarrollando actividades que tienen que ver con el turismo, que tienen que ver con el recibir a la gente con esa calidez con que Lezama los recibió a ellos en un momento, y están desarrollando nuevas actividades, por ejemplo, ligadas, el turismo ligado a las estancias, como pueden ver, son frecuentes las cabalgatas temáticas, la visita a 5.000 metros cuadrados de espejos de agua. No creo que haya ninguna capital en el mundo que cerca pueda tener estos espejos maravillosos que rodean a la capital federal y a la capital de la provincia, La Plata, a pocos pasos, ¿no? Llegando a la costa. Y cerca de las sierras, bueno, y del mar, tenemos todo. Tenemos el río Salado que abre dos brazos como abrazando el distrito,
que es muy simbólico, paisajísticamente hablando, pero es también muy enriquecedor porque allí se practican muchísimos deportes náuticos, entre ellos la pesca del pejerrey, que es muy famosa en esta zona. Y desde que tenemos, aparte del ferrocarril, la autovía 2, obviamente nuestro distrito se ve favorecido con una actividad turística promedio de 3.000, 3.500 personas por fin de semana. Por ello, los descendientes de la gente de la zona agropecuaria está desarrollando también la parte alberguera, la parte de recepción, como restaurantes, pero más que nada son las típicas comidas locales de estancias, etc. Se desarrolla también la producción de los productos lácteos, por eso les hablaba al principio de las comunidades suizo-alemanas, que han traído productos de excelencia, quesos que hoy en día se comercializan a nivel nacional con una altísima tolerancia a la lactosa y muy, muy ricos, por supuesto. También se está afianzando cada vez más la producción de una miel de alta cualidad, porque tiene la suerte de tener campos de eucaliptus que rodean las zonas limítrofes. Antiguamente se usaba delimitar las estancias con campos de eucaliptus, con bosque de eucaliptus, y esto ha favorecido que entre los cardales de la zona húmeda, de la zona de los humedales, a los costados se generan cardales muy importantes, que hace que las abejas tengan un continuo recambio nutricional entre el eucalipto y los cardales y la floritura, que por suerte Lezama tiene una floritura casi anual de diversas especies, que hace que nuestra miel sea muy apetecida también a nivel internacional. Bueno, luego una cosa que no les mencioné es que tenemos una empresa muy prestigiosa en nuestro distrito, que es la que, además del agro, da muchísimo trabajo. Creo que se podría decir que 1.000 familias actualmente viven del indocto de esta industria, que es la industria Seda Sociedad Anónima, que también inició con 2 visionarios que quisieron trabajar la oleaginosa del lino. No existía tanto lino, por lo tanto impulsaron a que los agropecuarios plantaran lino, que ellos lo iban a elaborar, y así fue. Por más o menos 20, 30 años esa fue una producción muy exitosa. Cuando esta empezó a declinar, se pasó al girasol, luego a la soja, y en este momento está haciendo técnicas a la vanguardia para el tratamiento del aceite de girasol, omega 9. Le sumó a eso alimentos para mascotas, etcétera, de alta calidad, que hace que sea una industria que no solo lo que trabajan en planta 24 horas sobre 24 por 7 días a la semana, sino todo lo que significa el trabajo que terceriza, como transportes, etcétera, acopiamiento, genera un volumen de trabajo muy importante en el distrito. Así que bueno, como ven, yo creo que hay un nexo que une desde aquellos 2 primeros visionarios a los actuales habitantes de Lezama y cómo saben organizarse, ¿no? en lo privado, para hacer crecer un distrito muy, muy nuevo, muy chiquito, pero que espero hospedarlos a todos ustedes en futuro para mostrarles sus riquezas, sean naturales que culturales. Muchas gracias. Y vamos culminando este encuentro, donde recorrimos la historia, la cultura, el momento de la promulgación de la Ley de Autonomía y la actualidad de un partido que nos invita a conocer en primera persona su pasado y su presente. Para cerrar este encuentro, invitamos al diputado nacional, Alberto Asef, a que nos dedique las palabras finales. Bueno, muy agradecidos desde la Cámara de Diputados, desde la Dirección de Cultura y desde el despacho legislativo mío, por esta verdadera y encantadora lección que nos han dado de cómo un pueblo, un distrito que originalmente pertenecía a otro más grande, puede con empeño, con tesón, con voluntad,
y sobre todo con muchos fundamentos sociales, económicos, culturales, políticos, lograr la autonomía. Quiero quedarme con eso de que ya por el siglo XIX, en la presidencia de Mitre, 1864 para ser más precisos, Mitre había asumido la presidencia en 1862, alguien le comentó, le sugirió, como lo recordó Laura, que era importante ir poblando. Bueno, eso ya lo decía también Alberdi, que gobernar es poblar, y que eso tenía que ver con una división del territorio política que promoviera, que ayudara, que auxiliara el poblamiento, organizara el poblamiento en definitiva, y de ahí nace el primer intento con el distrito que fue denominado como distrito de Viedma, que no hay que confundir con el Viedma, capital de Río Negro. Bueno, no prosperó, pero de ahí enganchan estas 5 generaciones de que habla tanto la Comisión Pro Autonomía como también mencionó Laura. 5 generaciones que yo entiendo que son las generaciones medidas en los términos temporales de tiempo atrás, porque hoy las generaciones se han achicado mucho en cuanto a la cantidad de años que permiten hablar de transiciones generacionales. Tradicionalmente eran 25 años. Bueno, si calculamos 5 generaciones son 125 años, aproximadamente tiene que ver con 1864 y la autonomía que se logra a principios del siglo XXI. Pero eso es la parte histórica, la parte sociológica, la parte del génesis, genética de este distrito que logra su autonomía. Pero el coronamiento de la autonomía tiene que ver con decisiones políticas, una de las cuales, acá lo tenemos a mi lado, a Julio César Alfonsín y toda la playa de dirigentes que se empeñó, empujó, impulsó esa autonomía. Me decía él que no hubiera sido posible si el presidente Alfonsín no hubiera alentado esto en su momento, porque claro, como hombre de Chascomús, tenía una palabra para dar, bueno, y él aparentemente, yo no lo sabía, pero dio su consentimiento para esto, muy importante destacarlo, pero creo que lo trascendental fue cuando esto se empantana y es el pueblo el que sale los fines de semana, porque eran los demás movimientos por la ruta, a expresarse. Y lo hicieron sin ningún desmán, sin ninguna violencia, hay que recalcarlo, sin ninguna agresión, pacíficamente expresándose. Fue el pueblo el que en definitiva originó la norma. Por eso alguna vez se ha definido que una ley no es otra cosa que la expresión de la voluntad popular. Mejor que este ejemplo, imposible para decir que es verdad lo que muchas veces creemos que es, sobre todo últimamente, que hay leyes que no sé si son la expresión de la voluntad popular, pero bueno, las verdaderas leyes son expresión de la voluntad del pueblo. Es la expresión normativa de la voluntad del pueblo. La voluntad del pueblo de Lezama dio lugar a la ley de la autonomía, que hoy la cobijamos en esta muestra cultural, integral, que hemos inaugurado hoy y que esperemos que les sea útil a todo el distrito de Lezama, y agradecemos mucho la presencia de cada uno de ustedes, lo reitero, especialmente la de Laura y la de Julio Alfonsín y de todos y cada uno. Gracias. Ahora sí,
Invitamos a todos los presentes a la muestra expuesta sobre el partido de Lezama y esperamos que pronto puedan vivenciarlo en persona. En nombre de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, el diputado Alberto Asef y la Dirección de Cultura y Museo de esta Casa de Leyes, les damos las gracias y les deseamos una excelente tarde. Gracias.